Pues volvemos con más información en Directo a América. Les está acompañando Rodrigo Sedano para actualizar toda la información política internacional, así que vamos con nuestros titulares. El Mercosur y la Unión Europea encontraron un acuerdo para un tratado de libre comercio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo anunció en Montevideo después de su reunión con los líderes del bloque suramericano. Eso a pesar de las oposiciones de Francia, Italia y Polonia. Y en Francia, precisamente, Emmanuel Macron empezó consultas este viernes para buscar un nuevo primer ministro. Esta jornada ha citado a los líderes de la bancada presidencial, además de los del Partido Socialista. El jueves de la noche, Macron había culpado a sus oponentes de irresponsabilidad. Y las fuerzas rebeldes en Siria, lideradas por los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, prosiguen su avance hacia Damasco tras tomarse Alepo y Hama. Están ahora cerca de Homs, la tercera ciudad de Siria, a unos 150 kilómetros de la capital. El jefe del grupo confirmó que el objetivo es derrocar a Bashar al-Assad. Este informativo lo abrimos en América Latina, en Montevideo, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se logró el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El proyecto lleva bloqueado años, a pesar de que existe un borrador desde 2019. Vamos a escuchar a la lideresa europea. Damas y caballeros, hoy es un hito verdaderamente histórico y permítanme agradecerles a los negociadores en jefe por su dedicación y su determinación. Han trabajado de forma incansable durante muchísimos años en pos de un acuerdo ambicioso y equilibrado, y han tenido éxito. El vínculo entre Europa y los países del Mercosur es verdaderamente uno de los más fuertes en el mundo. Es un lazo que se ancla en la confianza y alcanzado por una herencia compartida que conlleva siglos de aprendizaje y crecimiento mutuo. Pero este acuerdo todavía debe obtener la aprobación de los Estados miembros de la Unión Europea, dentro de los cuales hay países como Francia e Italia que declararon su oposición al acuerdo, mientras Alemania y España están a favor. Vamos a ampliar con nuestra corresponsal en Uruguay, Karina Dalmas. Gran parte del discurso de la presidenta de la Comisión Europea fue en responder y decir que parte de las negociaciones de este acuerdo fue escuchar a su gente, refiriéndose justamente a lo que mencionabas recién, a los europeos y a los agropecuarios que están hablando de la oposición en relación a esto. Pero ella hizo gran énfasis en que esto abre mercados, ayuda ya a más de 60.000 empresas, dijo que 30.000 de esas 60.000 empresas son pequeños empresarios europeos que ya comercializan con Uruguay. Recordemos que este acuerdo lo que plantea es levantar muchísimos aranceles. Gran parte de los analistas políticos dicen que esto se da en el marco justamente de los anuncios del presidente electo en Estados Unidos, Trump, y de también las negociaciones que China está haciendo con Sudamérica. Por eso es que Van der Leyen habla de que sería el mayor acuerdo comercial, llegando a más de 700 millones de personas y así generando el mayor acuerdo comercial que la historia haya visto a nivel mundial. Y vamos hasta París, donde se encuentra nuestra periodista Erika Olavarría, porque este viernes el presidente francés organiza reuniones con líderes políticos para buscar un acuerdo sobre un nuevo primer ministro. Esto después de la moción de censura votada por los diputados el miércoles, que provocó la dimisión de Michel Barnier. Erika, le preguntábamos cómo van las discusiones entre Macron y los jefes del partido del bloque central y del Partido Socialista. Emmanuel Macron ha elegido con pinzas a los invitados de estas reuniones donde se busca el nombre de un futuro primer ministro. Esta mañana recibió a los miembros de su coalición de gobierno Modem, Horizon y Renaissance, y dentro de poco debe recibir al partido de derecha, los republicanos, pero la gran sorpresa aquí ha sido la presencia
de los miembros del Partido Socialista. Recordemos que Olivier Faure en los últimos días se había mostrado partícipe de formar un bloque republicano y darle importancia a la Asamblea Nacional, un pacto de no agresión y de no censura en el seno del Parlamento, pues hoy ha venido aquí. Dice que el presidente Emmanuel Macron no le ha puesto ninguna condición. Sin embargo, trascendía más temprano que Macron estaba dispuesto a nombrar un primer ministro socialista siempre y cuando este partido se separe de su aliado en el nuevo Frente Popular, la Francia Insumisa. Olivier Faure dijo que había que venir acá porque es Emmanuel Macron quien nombra finalmente al primer ministro, que hay que discutir para obtener compromisos. Entre ellos decía, por ejemplo, un congelamiento de la reforma de las jubilaciones. Todo, obviamente, bajo la condición de que el primer ministro sea de la izquierda y no de la derecha. Pero también más temprano Bruno Retailleau, el ministro del Interior, decía que él no está dispuesto a pactar con un partido que es socio de la Francia Insumisa. La desilusión ha venido también de parte de la izquierda, socia de los socialistas en el nuevo Frente Popular. Desde el Partido Ecologista, Sandrine Rousseau decía: amigos socialistas, no se pierdan, tienen que venir aquí para que formemos una alternativa de izquierda. Desilusionada también estaba Marine Tondelier, la presidenta de los ecologistas, pues ella ayer proponía justamente reunirse con Emmanuel Macron y formar una alianza, se lo decía en las redes sociales. Desde la Francia Insumisa han sido más radicales. Manuel Bompard les dice: respétense y respétennos. ¿Cómo podrían pactar con un gobierno que piensa que hay franceses de papel? En referencia a los migrantes, Éric Coquerel, del mismo partido, decía: estas reuniones son la prueba de que Emmanuel Macron no quiere crear un gobierno de alianza con todos los partidos. Eso es bla, bla, bla. Y hay situación política también complicada en Rumanía, donde la Corte Constitucional ha anunciado este viernes que anulaba el resultado de la primera vuelta de la elección presidencial y que se tenía que repetir esto después de denuncias de manipulaciones e injerencias externas a favor del candidato prorruso Călin Gheorghiescu, que llegó de forma sorpresiva en primera posición. La decisión de la Corte interviene 2 días antes de la segunda vuelta con la centroderechista Elena Lasconi, que era prevista para este domingo 8 de diciembre. Y vamos hasta Siria. Allí los grupos rebeldes liderados por los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham prosiguen su avance relámpago hacia Damasco. Tras tomar Alepo y Hama, se acercan a Homs, la tercera ciudad más grande de Siria y la última urbe importante antes de la capital. El jefe del grupo HTS confirmó en una entrevista con la estadounidense CNN que su objetivo es derrocar a Bashar al-Assad. Los rebeldes sirios con tendencia yihadista continúan acercándose a Damasco. Decenas de miembros de Hayat Tahrir al-Sham ya pasaron por la localidad de Talbise, a menos de 20 kilómetros de Homs, la tercera ciudad más importante del país. Esto luego de tomar Hama, en donde algunos residentes celebraron la conquista de la ciudad. Llevamos mucho tiempo esperando este día y todos salimos a la calle para dar la bienvenida a los hombres libres. Les animamos y les acogemos en nuestras casas. Este es el día más feliz para nosotros. Tras la toma el jueves de esta ciudad estratégica en la carretera hacia el sur, los grupos rebeldes liderados por los islamistas extremistas del HTS han puesto ahora su mira en la capital, Damasco, a 200 kilómetros de distancia. Con el permiso de Dios, no nos detendremos ante Damasco. Liberaremos todas las zonas de las milicias de Al-Assad. Estas imágenes originales de France 24 muestran a los rebeldes a la ofensiva disparando artillería hacia Hama y equipos militares abandonados por las tropas gubernamentales. En las carreteras rurales de los alrededores, muchos huyen a pie o hacinados en furgonetas. Temen enfrentamientos intensos. Los ruidos que estamos oyendo y lo que está ocurriendo es absolutamente antinatural. Nadie puede soportarlo. Así que hemos recogido nuestras cosas y nos dirigimos al norte hasta que las cosas se calmen. Luego volveremos. Las fuerzas de Bashar al-Assad estarían reforzando sus posiciones en Homs con el ánimo de defender la ciudad a toda costa, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según la ONU, los combates en Siria han desplazado al menos a 280.000 personas en el país en una semana. Y pese a los fracasos de varios intentos anteriores, se reanudan también las negociaciones para buscar un acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás. Un funcionario del Buró Político de Hamás ha informado a la agencia Associated Press en Turquía que se han reactivado estos diálogos con los mediadores internacionales para encontrar un acuerdo entre el grupo palestino e Israel. Nos lo cuenta desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz.
Bassem Naim, miembro político de Hamás, ha confirmado a la agencia AP un escenario que ya se estaba entreviendo estos días. Y es que las negociaciones para una tregua en Gaza se han vuelto a reanudar con Egipto como mediador líder de este nuevo intento. Es necesario subrayar que el diálogo está en fase inicial y que la propuesta egipcia que tienen tanto Israel como Hamás en forma de borrador es para un cese al fuego temporal que medios israelíes cifran en una pausa de 60 días, en la que también tendría lugar una liberación por etapas de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. En estos 14 meses de invasión israelí hemos presenciado múltiples intentos de diálogo con acusaciones emitidas por negociadores israelíes de que fueron frustrados por el premier Benjamin Netanyahu para priorizar su supervivencia política. No obstante, las partes están transmitiendo un cauto optimismo. Israel podría enviar la próxima semana un equipo al Cairo y sus ministros de Defensa y Exteriores han expresado que hay una posibilidad de avanzar en un acuerdo y que se lo están tomando en serio. Del lado de Hamás, el grupo teme que sea un intento para aparentar ante Estados Unidos, aunque Egipto asegura que está mostrando mayor flexibilidad sobre este borrador. Aunque la buena nueva es que otro funcionario bajo anonimato también ha confirmado el regreso de Qatar como mediador después de que suspendiera su rol el 9 de noviembre. Aún así, hay dos preocupaciones inmediatas. Hamás insiste en que cualquier tregua, incluso temporal, debe llevar al fin de la invasión israelí en Gaza, algo que el gobierno de Netanyahu sigue rechazando. Y dos, ¿qué rumbo tomará Donald Trump, quien presiona para un acuerdo antes de su asunción el 20 de enero y amenaza con desatar un infierno en Medio Oriente si eso no ocurre? Vamos hasta el continente asiático, hasta el sur del continente, hasta el este, perdón, del continente asiático. En Corea del Sur se estrecha el cerco sobre el presidente Yoon Suk-yeol tras haber declarado la ley marcial en un fracasado intento que la oposición tildó de autogolpe. Este viernes el presidente de su partido llamó a remover a Yeol y se une así a las voces de la oposición, quien tiene previsto presentar la moción de destitución en el Parlamento este próximo sábado. Y en México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que intentará llegar a un acuerdo con la nueva administración de Donald Trump para que no envíe a su país a deportados de otras nacionalidades. La presidenta intenta minimizar la amenaza de deportaciones masivas anunciadas por Trump, que ya provoca temor en la comunidad latina de Estados Unidos. De Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de... México intentará no recibir a deportados de terceros países. Así lo confirmó la presidenta mexicana ante el temor de una ola de deportaciones que promete la nueva administración de Donald Trump. Evidentemente nosotros pues somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función pues es recibir a las y los mexicanos. Y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump en caso de que haya estas deportaciones, pues para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países. Trump ganó la presidencia con un discurso antimigrante y con la promesa de la mayor deportación en la historia de ese país, usando a la Guardia Nacional y al Ejército para ello. Hasta ahora México hace parte de la estrategia estadounidense para frenar la migración, aceptando migrantes deportados nacionales de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Miles de migrantes se apresuran para cruzar México, donde, además de huir de la violencia o persecución en sus países, enfrentan abusos de los carteles mexicanos. El objetivo es que lograr cosas que no podemos nosotros en nuestro país, pues, ¿se me entiende? Cosas que no podemos lograr, como una casa humildemente, como un sustento humildemente y pues perseverar para conseguir el sustento de nuestros hijos a futuro y que no ellos nos pasen por lo que estamos pasando nosotros como padres. La presidenta mexicana confirmó que existe un acuerdo con la administración de Joe Biden para enviar migrantes de ciertas nacionalidades a sus países de origen y que planea renovarlo. Asimismo, confirmó que su ministro de Exteriores se desplazó hacia Estados Unidos para coordinar la respuesta que darán los más de 50 consulados mexicanos en ese país. Asimismo, confirmó que su ministro de Exteriores se desplazó hacia Estados Unidos para coordinar la respuesta que darán los más de 50 consulados mexicanos en ese país. Pues con este reporte nosotros nos vamos a despedir. Yo, ya saben, les invito a que sigan conectados aquí a France 24, que vamos a volver ya con más programación, y además les invito también a que entren a nuestro sitio web france24.com. Allí van a poder ampliar todo lo que está pasando tanto en Francia como en Siria, también lo que pase finalmente con ese acuerdo del Mercosur.
Así que sigan aquí en France 24 y gracias por elegirnos.